¿Ya? Y el sistema nervioso periférico, hay dos tipos. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático, aquí encuentro a los nervios raquídeos, ¿no? Cuando hablamos nosotros del nervio radial, nervio cubital, plexo lumbar, plexo sacro, plexo brachial, todos ellos pertenecen al sistema nervioso periférico, de tipo somático, porque todos los nervios, ¿de dónde vienen? De los nervios raquídeos. ¿Ya? Y el autónomo, bueno, acá ustedes saben, ¿no? Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Que también más o menos sabemos dónde vienen, ¿no? Los sistemas nerviosos parasimpáticos son de los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Y el sistema nervioso simpático es de la columna toracolumbar, de las astas laterales. Entonces, hoy día vamos a estudiar ¿quién? Médula espinal. Todo ello tenemos que, todo ello ustedes tienen que estudiar para este lugar. Todo ello. ¿Ya? Este quizá la unidad más difícil de todas. La segunda. Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros a la médula espinal. Pero la médula espinal está protegida por una estructura ósea que se llama columna vertebral, ¿cierto? La columna vertebral pertenece al esqueleto axial, ¿ya? Y los miembros pertenecen al esqueleto apendicular. Muy bien. El esqueleto axial que pertenece a la columna, esta columna está formada por vértebras. ¿Cuántas vértebras? De 32 a 33. 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 3 a 4 coxígeas. ¿Ya? La columna vertebral, si nosotros lo miramos de adelante hacia atrás, si lo miramos de frente, es como una flecha, miren. Es recta. Totalmente recta. Si ustedes ven una radiografía y la columna está desviada, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, eso se llama escoliosis. Pero si lo miro de forma lateral, en el perfil, la columna sí tiene sus curvaturas normales, o también llamadas curvaturas fisiológicas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Sifosis y lordosis. Primero a nivel cervical, que es la lordosis, dos lordosis, cervical y lumbar. Y dos sifosis, dorsal y sacra. Si estas curvaturas aumentan a nivel cervical, se llama la famosa joroba, ¿ya? O sifosis postural. Y si a nivel lumbar se inclina la columna mucho hacia adelante, sobre todo en las mujeres, hiperlordosis. ¿Ya? Son alteraciones de las curvaturas normales de la columna, pero la columna tiene sus curvaturas. ¿Ya? Lordosis cervical, lordosis lumbar, sifosis torácica y sifosis sacra. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de vértebras, nos decimos cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. ¿Ya? Así tenemos nosotros a la cervical 1, y están enumeradas por números, ¿no? Cervical 1, cervical 2, cervical 3, ¿hasta dónde? Hasta la cervical 7, porque son 7. Luego, ¿quién sigue? Torácica 1, torácica 2, ¿hasta dónde? 12. Hasta la torácica 2. Luego sigue lumbar 1, lumbar 2, hasta la lumbar 5. Y finalmente me quedo con el sacro y con el ¿no? Esa es toda la distribución de la columna vertebral. A la vértebra C1 tiene un nombre especial. Se le llama atlas. A la C2 también tiene un nombre especial. Se le llama axis. Las demás no. Simplemente son vértebras C3, C4, C5, C6, C7. ¿Ya? Y el otro hueso, pues el sacroiliaco, que también tiene su nombre especial. Desde la vértebra C3 hasta la vértebra lumbar 5, miren cuántas son, las 12 torácicas más las 5 lumbares, ¿cuántas van ahí? 17. 7 menos 3, 4 más 1, 5, 17 más 5, 22. 22 vértebras que son las famosas llamadas vértebras típicas. ¿Por qué se llaman típicas? Porque tienen características comunes. ¿Ya? Todas tienen características comunes.
Y estas dos vértebras que ustedes ven acá, que están fuera de cuadro, se llaman vértebras atípicas. ¿Ya? Y pues algunos incluyen al sacricosis, ¿no? Pero el sacricosis lo ponemos parte siempre. Entonces, la aláctidas y la axis se llaman vértebras atípicas y las otras son vértebras. Como la mayoría son típicas, vamos a empezar a hablar de ellas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a cada vértebra típica? Toda vértebra típica tiene un cuerpo vertebral. ¿Ya? Tiene un cuerpo vertebral. Todas. Tú agarras una T6, una L5, una C4, la que quieras, va a tener un cuerpo vertebral. Y hay que se diferencien en el tamaño, ya lo vamos a ver cada una cómo es, ¿no? Pero todas tienen un cuerpo vertebral. ¿Qué más? Carillas. Toda vértebra típica tiene un pedículo. Pedículo. Un pedículo. ¿Ya? Un pedículo. ¿Qué más? Tienen apófisis transversa. ¿Ya? Apófisis transversa. Tiene láminas. Es apófisis transversas. Láminas. Y tienes famosa apófisis espinosa. ¿Ya? Y lo que se deja entre las apófisis transversas, pedículo y todo este tema se llama agujero vertebral. Un poco más circular, ¿no ves? No todas son circulares, todas tienen forma triangular. ¿Ya? Agujero vertebral. Entonces, toda vértebra típica tiene un cuerpo vertebral, dos pedículos, dos apófisis transversas, dos láminas y una apófisis espinosa. Y deja un espacio que se llama agujero vertebral o conducto vertebral. ¿Y quién se ubica en ese agujero vertebral? La médula espinal, para eso existe. Si yo lo veo desde un punto de vista lateral, voy a tener acá el cuerpo vertebral, ¿no? Su pedículo, ¿qué más? Su carrera articular superior, su carrera articular inferior y la apófisis espinosa. Desde una vista lateral, desde una vista anterior no puedo ver las carrillas porque estarían por acá, ¿no? Pero en la vista lateral sí puedo ver sus carrillas articulares. ¿Por qué existen carrillas articulares? Para que se unan con las demás vértebras. Para articularse con la vértebra que sigue, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. La vértebra se articula en dos puntos con la vértebra siguiente, a través del disco intervertebral y a través de las carillas articulares. Si yo dibujo otra vértebra acá, lo vería así, ¿no? Lo vería así. Esta carilla articular articulándose acá, otra hacia abajo, y su apófisis espinosa. Y entre ellas, un disco, ¿no? Disco intervertebral. Es el disco intervertebral, ¿ya? El disco intervertebral. Entonces ya tengo más características de una vértebra tipo: cuerpo, pedículos, apófisis transversa, láminas, apófisis espinosa, agujero transverso. ¿Y qué más tengo? Carrillas articulares. El espacio que dejan todas estas estructuras se llama agujero vertebral, ¿cierto? Y por ahí está la médula espinal. Pero como ustedes lo miran de forma lateral, también deja un espacio, miren, que no corresponde al agujero vertebral, sino corresponde a la unión entre los cuerpos y los pedículos. ¿Cómo se llama ese espacio? Ese es el famoso agujero de conjunción. ¿Ya? Agujero de conjunción o agujero intervertebral. ¿Y quién se encuentra en el agujero intervertebral? ¿Quién está saliendo por ahí? Los nervios raquídeos. Por ahí salen los nervios raquídeos. Si en el agujero vertebral estaba la médula espinal, en el agujero de conjunción salen los nervios raquídeos. Y ustedes se dan cuenta que en este agujero anterior está el disco. Cuando este disco crece y se migra hasta este agujero, produce una enfermedad llamada hernia discal. Ahí se entiende cómo se llama la hernia discal. Si esto crece, se mete al agujero de conjunción y presiona el nervio que está saliendo por ahí y empieza la famosa ciática. Si es que es en la parte baja, pues, ¿no? Si es en la parte alta, se lo que será el brazo. En la parte baja, la pierna. Muy bien. Pero ese agujero de conjunción tiene límites. ¿Cuáles son sus límites? Tiene un límite superior que viene a ser el pedículo. El pedículo
subyacente. Tiene un límite inferior que es el pedículo infrayacente. Tiene un límite anterior que ustedes lo ven, que es el disco intervertebral, no junto al cuerpo. Y tiene un límite posterior, que en este caso debería ser las carillas articulares. Pero no, lo que pasa es que acá adelante hay un ligamento. Es el ligamento amarillo. Entonces, límite posterior, ligamento amarillo. Límite anterior, disco intervertebral con el cuerpo. Límite superior, pedículo subyacente. Límite inferior, pedículo infra. Y así. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los límites? La prueba de conclusión. ¿Y para qué existe? Para la salida, cierra la puerta por el tiempo. Para la salida de los nervios raquídeos. ¿Ya? Entonces sirve para la salida de los nervios raquídeos. Estas características que les acabo de decir las tienen todas las vértebras desde C3 hasta L5. La C1 y la C2 salen de este cuadro. ¿Ya? Entonces miren, bueno, estas son la imagen que ya les he mencionado: cuerpo vertebral, pedículo, apófisis transversa, apófisis espinosa, cardia articular superior, lámina y su agujero vertebral. Eso ya lo había visto. Muy bien, entonces hablemos de las otras vértebras que no cumplen estos criterios. Son las vértebras atípicas. Así tenemos la primera cervical, la C1, que es el atlas. El atlas, les voy a dar las características rápidamente, es una vértebra que no tiene cuerpo vertebral, miren, no hay. ¿Qué tiene en su lugar? Arcos. Tiene un arco anterior y tiene un arco posterior. En el arco anterior tiene un tubérculo anterior y en el arco posterior el tubérculo posterior. En el arco anterior también tiene esta carilla de acá, que es la carilla articular para un diente, que es la apófisis odontoides. ¿Ya? La apófisis odontoides se une al arco anterior formando la articulación atlando-axoidea, una articulación sinovial de tipo pivote o trocoide, por si acaso. Te permite decir no. ¿Ya? Tiene dos masas laterales, donde tiene esta cavidad que viene a ser la cavidad glenoidea. ¿Para quién existe la cavidad glenoidea? Para articularse con el occipital. ¿Ya? Y forma la articulación occipito-acroidea, una articulación sinovial de tipo condíleo. Le permite decir sí, ¿no? Cuando hago este movimiento, utilizo esa articulación. Tiene su apófisis transversa. En este caso el atlas sí tiene apófisis transversa, pero tiene ahí unos agujeros que son los agujeros transversos. ¿Y para qué existen los agujeros transversos? Para el paso de las vasos vertebrales, ¿no? Que es la arteria vertebral. Acuérdense que la arteria vertebral es una arteria que nace en la subclavia y asciende hacia el encéfalo a través de estos agujeros, los agujeros transversos. Pero eso va desde ¿qué? Desde C6 hasta C1. Por C7 no pasa. ¿Ya? Cuando llegan al encéfalo pasan por el agujero magno y se unen y forman la famosa arteria basilar. Irrigará el tronco encefálico, irrigará el cerebelo y luego forman sus arterias cerebrales posteriores para dar origen al polígono de Willis. ¿No? Muy bien. Entonces, los agujeros transversos que tienen las vértebras cervicales es muy importante por eso. Muy bien. Ese es en la vista superior. Y en la vista inferior tiene su carilla articular inferior para la otra vértebra que sigue, que en este caso sería el axis. Entonces, con el axis se articula a nivel de su carilla articular inferior y a través de su arco anterior, ¿no? Dos puntos. El arco anterior con la apófisis odontoides y la carilla articular inferior, en este caso sería con la carilla articular superior de la segunda vértebra. Muy bien, porque en la parte superior se articula con el occipital. Luego tenemos el axis. Miren, el axis ya va como ya perfilándose a la vértebra cervical, ¿no? A lo que es la vértebra cervical. El axis ya tiene un cuerpo vertebral, miren, pequeño, ¿no? Ya va teniendo un cuerpo vertebral pequeño. Y de ese cuerpo sale una estructura muy característica, que viene a ser la apófisis odontoides. Cuando ustedes vean las vértebras que les van a hacer tocar ahí, les van a hacer mirar, van a ver una característica peculiar que no lo tienen otras vértebras, que es la apófisis odontoides. Si ustedes identifican la apófisis odontoides, están a ojo cerrado a la vértebra cervical C2, que es el axis. ¿Ya? ¿Cuál es el de la vértebra C2? Es el axis.
Lo demás casi ya tiene características de una vértebra cervical. Miren, tiene un agujero vertebral triangular, ¿ya? Tiene apófisis transversa con su agujero transverso, que les dije para qué sirve. Y ya miren, empieza a tener apófisis espinosa, que es una apófisis espinosa bífida ya. A diferencia del Atlas, que no tenía apófisis espinosa, sino tenía tubérculo. ¿Ya? Acá ya tiene apófisis espinosa y ya empieza a ser esa característica que tiene las cervicales, que es bífida. ¿Ya? Y obviamente tiene su carrera articular superior para el Atlas y su carrera articular inferior para la otra vértebra, que en este caso sería la C3. La vértebra C7, ¿por qué la he separado acá? Porque la vértebra C7 es una vértebra que no sabe si ser cervical o no sabe si ser torácica. Por eso esta vértebra le llaman vértebra transicional. Tiene características de ambos, ¿cierto? ¿Qué características tiene de las vértebras torácicas? Que su apófisis ya es unituberosa, o sea, ya no es bífida. Porque la característica de las vértebras cervicales es que las apófisis espinosas son bífidas. En este caso la C7 ya no es bífida, es unituberosa. ¿Ya? Y su orientación de las apófisis espinosas cervicales son un poco horizontalizadas. Esta ya va tomando una especie ya de verticalización. Cuando ustedes se palpan acá la columna